Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis 22, capítulo 22, del versículo número 6 hasta el final, hasta el 21. En esta ocasión le he decidido poner el título del sermón: He aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. Bueno, no sé si se acuerdan, estuvimos viendo esa visión profética del capítulo número 21 al capítulo 22, versículo del 1 al 5, y uno resta del 6 al 21. En el día de hoy vamos a ver cómo Juan exhorta, o concluye, porque en el día de hoy terminamos este estudio que no sé cuánto llevó, casi un año por ahí, de Apocalipsis, ¿sí? Y estas exhortaciones finales vamos a ver cómo Juan, por lo menos dentro de un rato voy a empezar con la primera, pero hace varias veces, repite varias exhortaciones a la santidad, y por medio, vamos a decir, de mostrándonos ejemplos de lo que le va a pasar a estos impíos que han rechazado el mensaje de salvación, por promesas, afirmaciones, incluso la inminente venida del Señor Jesucristo. De ahí viene el título, de aquí vengo pronto. Y la idea es motivarnos ya en este último final, este último sermón, a que pongamos en nuestra mirada si hemos nacido de nuevo en los lugares celestiales, porque así como Cristo prometió que iba a venir una vez, también prometió que va a venir por segunda vez. Entonces Juan nos va a motivar para que desarraiguemos todo compromiso terrenal que tengamos en esta tierra y podamos centrarnos en estas promesas celestiales. Aunque la salvación es por gracia, vamos a ver que los que lo van a heredar son aquellos de verdad que se han desapegado de las cosas de este mundo y pelean la buena batalla, ¿sí? Entonces es una advertencia, no solamente exhortaciones, porque vamos a ver que dentro de la iglesia vimos las 7 iglesias, vimos que dentro de las 7 iglesias, como la iglesia de Corintio, que dice a los santos y otros más, hay, no sé si conocen estos términos, reformados, la iglesia visible y la iglesia invisible. Visible y invisible. ¿Qué significa esto? Bueno, que dentro de una iglesia hay nacido y no nacido de nuevo. Hay gente que escucha, pero no vive. Como ustedes escucharon, las 7 iglesias, habían personas que estaban ahí, pero seguían la doctrina de los nicolaitas. Estaba la señora mala Jezabel, el espíritu ahí. Estaban los que se querían ricos ahí, que tenían todo, pero eran pobres. Entonces, dentro de las iglesias hay nacido o no nacido de nuevo, personas que por ahí. Entonces, las advertencias también son para ellos. En esta última advertencia, después de todo este año que estuvimos viendo, que Juan nos va a advertir, nos va a mostrar si de verdad nacimos de nuevo, porque no todos, vamos a decir, heredarán el reino de los cielos. Así que hacemos bien en este último sermón, o en esta conclusión que vamos a ver de todo lo que vimos, por medio de ciertas exhortaciones que nos va a mostrar Juan, ¿sí? A que estas doctrinas que hemos escuchado las llevemos a una santa obediencia en nuestra vida, una vida práctica. Hemos recibido mucha ortodoxia, pero también la Biblia demanda una ortopraxis en nuestra vida, no solamente oír, sino hacer, ¿sí? Entonces, una vida de obediencia, porque lo que van a recibir, ¿quiénes son? La recompensa de la salvación. Bueno, aquellos que ponen por obra. Ahora vamos a entrar un rato, ¿la salvación es por obras? No, la única salvación que es por obras es por la obra que hizo Jesucristo. Pero la salvación evidencia una vida de santificación. Si yo soy justificado, ¿qué me va a seguir a la justificación según el orden saludi? Justificación. ¿Cómo? Las obras que hacemos después. Bueno, después de la justificación, sigue una vida que se llama santificación. Si yo soy justificado, orden saluti. No le digo a ellos, pero esto es algo que tenemos que saber. Somos justificados, si soy justificado, vivo como quiero. No, ¿qué me sigue? La santificación. Entonces, ¿quién heredan estas promesas? Los que de verdad, si yo soy justificado. No, si yo soy justificado, bueno, debe evidenciarse esa vida de santificación, ¿sí? Van a obtener esta recompensa. Y por lo menos
no sé si entre 6 o 8, unos 6 versículos, por lo menos 5 advertencias a esta santificación nos va a dar de estos 16 versículos que vamos a ver, porque la intención de Juan esto es una introducción, ¿no? Mediante exhortaciones a la obediencia, incluso bendiciones. ¿Por qué bendiciones? Porque para nosotros que venga Jesucristo, ¿qué es? Es una bendición, y esa bendición también para nosotros nos anima a desarraigarnos, a dejar estas cosas, porque no creo que ninguno de nosotros quiera seguir viviendo en un mundo impío como está. Acá tenemos una esperanza puesta en la vida venidera, ¿no? Y esto nos tiene que llevar a nosotros, y no solamente a nosotros, sino que viendo el fin que le espera a los impíos, de ese gran juicio de trono blanco que vimos creo que en Apocalipsis 20, del 11 al 15, también nos debe animar, porque Dios usa todo, incluso el temor de ver eso ahí, no por ser salvo por temor y al infierno, sino por ver que con Dios no se juega. No se juega porque Dios es gracia y misericordia, entonces puedo hacer lo que quiera. Aquellos que son salvos, vamos a ver una doctrina que se llama van a perseverar hasta el final. Entonces, por medio de 5 exhortaciones repetidas, que el punto principal de todas estas exhortaciones que va a utilizar Juan es ser movidos a nosotros, en nuestro espíritu, a una vida de obediencia, o si usted le quiere llamar santidad. Santidad sencillamente significa apartarse, nada más. No significa que no cometo pecado. Mire la iglesia de Corintios y había muchos cometían pecado, pero no vivían una vida de pecado, ¿sí? Entonces, por medio de estas promesas, como advertencia, nos va a mostrar Juan, siempre a lo largo de todos estos últimos versículos, que la eminente segunda venida de Jesucristo no sabemos cuándo es, pero nos tendría que mover a nosotros a orar y velar, esperando y anhelando ese día, expectante, no como otros burladores que dice Pedro que se burlan, porque dijo que iba a venir y no viene, ya pasaron 2000 años y no pasó nada. Acuérdense lo que se burlaron con Noé. Le decían, este hombre está mal, así, y en un momento llegó el diluvio. O lo que pasó con ¿cómo se llama esto? Sodoma y Gomorra. Dios trajo juicio, con Israel trajo juicio. Cuando dijo el Señor que esta generación no va a pasar, y sin que vea que iba a venir, refiriéndose a Mateo 24 al juicio, y cayó en el año 70 un juicio sobre Israel, nos quedó piedra sobre piedra. Entonces con Dios no se juega. Dios dice, va a pasar esta cosa y téngalo por seguro, que por más que parece que se tardare, como dice Habacuc, téngalo por seguro que va a llegar ese tiempo de la promesa que Dios dijo que va a venir un juicio. Entonces, amados, vamos a empezar por la primera exhortación del capítulo 22, del versículo del 6 al 7. Y esta primera exhortación, yo ahí te digo así, vamos a ver qué es la primera exhortación a la santidad. Y dice así el texto: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a los siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, ¿qué vamos a ver acá, amado? O sea, una de las primeras exhortaciones que vamos a ver acá, fíjese, es, nosotros tenemos un principio, o sea, tenemos una confesión, ¿sí? Y usted conoce la confesión, un documento histórico que es la Confesión Bautista del año 1689. Y en el capítulo número 1, ustedes saben que se hace una referencia a las Santas Escrituras, muy bien, que dice, yo lo tengo acá, las Santas Escrituras es la única regla suficiente, segura e infalible a todo conocimiento de fe y obediencia salvadores. Y bueno, sigue hablando, ¿no?, sobre eso. Fíjese lo que dice Apocalipsis. Estas palabras son fieles y verdaderas. Escuchen, vivimos en una época donde el testimonio de supuestos cristianos, o viene una persona, un cantante, o empiezan la música, todas esas cosas fueron opacando, vamos a decir, las palabras fieles y verdaderas que tiene la Biblia. La Biblia pasó a un segundo plano. Hoy la batería y la guitarra ocupan el primer plano ahí, y los testimonios, los profetas y los supuestos profetas y apóstoles están ahí siendo invitados. Y la palabra quedó ahí como algo que no la podemos sacar porque está ahí, porque si no, no sería iglesia.
pero se ha sacado lo que es la palabra que dice esta palabra, son fieles y verdaderas. Entonces tenemos que entender esto, ¿qué fieles y verdaderas? Porque estas palabras son fieles y verdaderas de Dios mismo. Y lo que vamos a ver es que las escrituras para nosotros, en este punto del 6 al 7, tiene que ser suficiente. O no sé si conocen ustedes, voy a hablar, escucha, a lo largo de todo el sermón, un poco no sé si me van a entender, pero voy a matizar algunas cosas con términos reformados. Aquellos que conocen un poco de esto es la suficiencia de las escrituras. Para la iglesia tiene que ser suficiente las escrituras, amado. Eso no, esté donde esté y donde usted se congregue, tiene que ser suficiente las escrituras. No que me lo dijo esto, ni no que vi un sueño. Por eso que vamos a ver que para nosotros la garantía, vamos a decir, de que esto se va a cumplir, o la certeza que se va a cumplir, y la autoridad que tenemos nosotros y el origen es que la Biblia misma proviene ¿de dónde? De Dios mismo. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada. ¿Sabe qué es esa palabra inspirada? En el griego steptenauto, significa el soplo de Dios. O sea, ¿qué significa inspirada? Bueno, no es el tiempo de explicar esto, pero no es que Dios los movió, ellos escribieron así automáticamente, no sucede, ustedes saben, ¿no? Pero significa que todas las escrituras, no solamente el Nuevo Testamento, todas las escrituras han sido inspiradas por Dios. Los 39 libros en el Antiguo Testamento y los 27 en el Nuevo Testamento. Los 66 libros en conjunto han sido inspiradas por Dios, ¿sí? No es que contiene la palabra de Dios, como dicen algunos. No, estas palabras, esto es de Pablo. No, es toda la palabra de Dios. Y es útil, por eso la suficiencia de las Escrituras. Estamos viendo la parte que dice Apocalipsis, estas palabras son fieles y verdaderas. Y estamos viendo la suficiencia de las Escrituras. Es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? Tiene un fin de la Biblia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces lo que vamos a ver en el día de hoy, todas estas exhortaciones, por lo menos 5 que vamos a ver, el Señor nos está diciendo la suficiencia de las Escrituras. Estas palabras son fieles y verdaderas. El hombre no tiene por qué complementar o quitar, como vamos a ver en el versículo 18 y 19, o añadirle, o hacer eisegesis, o sea, ponerle algo a las Escrituras. Lo único trabajo de nosotros es extraer lo que está ahí, el pensamiento de ahí. Después de hacer el trabajo, la herramienta que hacemos, como la hermenéutica, la exegesis, el contexto histórico, sí, es un trabajo, pero no le podemos añadir cosas o revelaciones, porque maldito sea o anatema sea, dice Gálatas 1, 6 a 9, si alguno viene y predica otro evangelio. Entonces, por eso siempre predicamos lo que dice Isaías, que es lo que dice a la ley y al testimonio. Si alguno no viene y no predica esto, o sea, es porque no le ha amanecido. Entonces nosotros tenemos como principio regulador desde acá de la iglesia, la mayoría de las que son iglesias de sana doctrina, el principio regulador, ¿cuál es? Bueno, la sola escritura, la Biblia. Sí. Entonces, escuchen, ¿qué estamos viendo en este punto? Estas palabras son fieles y verdaderas. Bueno, que la autoridad y el origen provienen de Dios mismo. Esto es importante, amado, porque vivimos una época donde muchos le ponen a la Biblia o le agregan algo, invitan, que ya le digo, nosotros estamos cansados de escuchar esto, que viene un profeta, viene un apóstol, o el sueño de aquel, o alguno interpreta de una forma, ¿sí? Pero la seguridad que viene de nosotros y la esperanza que viene de nosotros de que estas palabras son fieles y verdaderas, y para esto no solamente doctrina reformada, amado, tenemos que creer que esta es la palabra de Dios. Ahora el problema es que cuando nosotros viene un problema, un afán o algo, ya nos hundimos y dejamos de creer, de verdad, esto se transforma solamente en un conocimiento intelectual, nada más, sí que es la palabra de Dios, pero cuando Dios dice confía en mí, el problema es tan grande que yo dejo de confiar. Dios dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces tenemos que confiar. Esta es la garantía de que todo lo que vimos en Apocalipsis se va a cumplir, amados. Entonces es importante que creamos a esta palabra, que el Señor está diciendo
esta culminación que terminamos Apocalipsis de este plan redentor va a terminar. Y nosotros, el principio que creemos que podemos aprender nosotros acá es la sola escritura. Aprendemos que esta sola escritura, o la autoridad y la veracidad de la escritura, es infalible. La escritura, la escritura por sí sola nos basta a nosotros. Ya cesaron esos tiempos de la revelación, ya no hay nueva revelación. Lo que sí puede hacer el Espíritu Santo es iluminar para que podamos entender el texto sagrado que nos fue revelado. Es más, Judas 1:3 dice que combatamos ardientemente por la fe que nos fue dado una vez y para siempre. Nada, ¿sabes que la palabra en el griego una vez significa, ya lo vimos, significa una vez, no hay más? Dios, habiendo hablado de los tiempos por los profetas, vuestros padres, dice, ahora nos habla en el Hijo. Entonces tenemos las escrituras, ya cesaron, dice, esos modos de antes de que Dios nos hablaba por medio de profetas. Porque ¿cuál era el fin? Los profetas, los salmos, el Moisés, Lucas 24. ¿A qué apuntaba? A Cristo. Y llegando a Cristo, que es la consumación de toda la revelación que nos muestra las escrituras, ya está. Esto es, se cerró el canon, tenemos las escrituras. Por eso que dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y como iglesia tenemos que entender la suficiencia de las escrituras que necesitamos, amados. Vamos a seguir avanzando. Cuando hablamos de sigo hablando sobre ese punto, estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando hablamos de la veracidad de las escrituras, queremos decir que veracidad de las escrituras significa que la Biblia, la palabra de Dios, es confiable. Yo puedo confiar. Usted diga, ¿yo puedo confiar en mi jefe? Y sí o no. ¿Puedo confiar en mi esposa? ¿Puedo confiar en mi marido? Y sí, por ahí sí, pero pues, todas esas personas, esposa, esposo, hijo, ¿cómo puedo explicarle? No son confiables, porque el Señor dice, maldito sea el hombre que puso su confianza en el hombre y no puso su confianza en el brazo del Señor, creo que dice Jeremías. Entonces, aunque las personas puedan decir sí, se comprometen, lo único que podemos confiar es en el Señor. Por eso cuando hablamos de la veracidad de las Escrituras, es la Escritura, o incluso ningún concilio, ningún pastor, ninguna iglesia, es las Escrituras. Cuando hablamos de fiel, porque el texto dice ahí, dice esta palabra, son fieles. Fieles significa que es digna de confiar, la infalibilidad, la Biblia puede decir no engaña. ¿Por qué? Porque Dios es veraz y Dios no cambia. Y si Dios prometió en la palabra, además esto es bibliología, ya lo vimos hace un tiempo, pero estamos viendo Apocalipsis que es esta palabra, son fieles y Dios va a cumplir. Si Dios dice que viene un juicio y el impío que sigue siendo impío y no se arrepiente y dice que es un cristiano, pero sigue viviendo como es, Dios dice, te espera un juicio, no te engañen, porque de verdad a mí no me vas a engañar. Entonces son fieles y verdaderas. Y aquel que ha confiado en Cristo y se ha afianzado en Él y pelea y lucha incluso con sus pecados, ha confiado en lo que Él le dijo que va a venir a recompensar tanto al justo y a dar justicia retributiva al impío. Por eso que tenemos que confiar en lo que dice el Señor, amado, que el pecado, la situación nos nuble a veces la razón y el espíritu se quiera entristecer, como dice el Salmo 42. Se quiera abatir nuestro espíritu, debemos confiar, como dice el Salmo 73, que dice Asaf que se quiso entristecer porque veía que los demás eran prosperados y no le pasaba nada, hasta cuando entró en el secreto y vio el fin de que era de ellos. ¿Pero por qué? Porque se metió en el secreto, en el templo, en la palabra, amado. Cuando nos vemos así, vemos el fin de ellos y no tenemos que alegrarnos, pero ver que de verdad el Señor ha prometido un tiempo donde va a venir y esto va a terminar. Y es verdadera. Verdadero, ustedes saben, significa no contiene error. Nuestra palabra puede tener tener errores, pero la palabra de Dios no tiene errores. Es lo que nosotros conocemos cuando hablamos de bibliología, la inerrancia de las Escrituras, exactamente. Sí. Entonces significa que es confiable. Todo lo que dice ahí es veraz. Si Dios dice viene un juicio, viene un juicio. Si Dios dice todo aquel que se arrepienta de su pecado y que hace fe en Jesucristo, porque fue justificado
y vive una vida santa, no por su propia obra, sino por el poder de Dios y la gracia, Él va a cumplir esto, las promesas. Entonces eso significa todas las escrituras, o sola escritura, es la autoridad de las escrituras, y es superior a toda sabiduría, todo consejo humano, todo testimonio que quieran pasar al frente a contar cosas que están ahí, cualquier moralismo, cualquier testimonio, cualquier concilio, ¿sí? Es suficiente. Y vamos a ver más adelante en el versículo 22, 18 y 19, hablando de la veracidad de las escrituras y las solas escrituras, que hay una advertencia, que ya vamos a llegar dentro de un rato, a no añadir y tampoco quitar palabras de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué insisto? Mire, algunos que me conocen hace años acá y otros, incluso otros ministros reformados, me han dicho, Daniel, te metes mucho con las doctrinas secundarias. Y yo he escuchado pastores de sana doctrina, muy conocidos, que han dicho, doctrina secundaria. Eso no nos va a dividir, hermanos. Lo importante es lo esencial, y en lo esencial la unión. Amado, todo este es el consejo de Dios. Acá yo no encuentro en ningún lado que el Espíritu Santo diga doctrina secundaria, doctrina primaria. Porque Pablo dijo, no me he rehusado a predicarle todo el consejo de Dios a ustedes. Y la Biblia no dice algunas cosas, sí o no. Dice que la Biblia es teuteneutos, es el soplo de Dios mismo, toda la Biblia. El Espíritu Santo le dijo, bueno, me sobra tiempito, voy a anotar algo acá. Toda la palabra, desde el principio, desde el alfa hasta los últimos omega, es la palabra de Dios. No podemos quitar, si esto no es tan importante o aquello, porque vamos a ver que muchas personas dicen, bueno, yo no miento, pero callan algunas cosas. No les gusta hablar de ciertos pecados, si la pudieran arrancar, lo arrancan esas partes, leudan el mensaje del Evangelio, no quieren confrontar tanto con la palabra, es todo el consejo. Entonces la Biblia nos advierte con esto, amado, porque hacer eso es un atentado contra la misma palabra de Dios. Entonces estos son ceras advertencias no solamente para el impío, sino para la misma iglesia. Dice así entonces, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Bueno, no sé si se acuerda, a Daniel, en el capítulo 2, dijo que iban a suceder cosas, pero que él sellara, lo vamos a ver más adelante, el libro. Porque esas cosas que Daniel veía eran para un tiempo futuro. Pero ¿se acuerda cuando empezamos Apocalipsis que pasó? Le dijo que estas cosas que no las sellara. ¿A Daniel qué le dijo? Que la sellara, porque faltaba tiempo, todavía no había venido el Mesías. Pero ahora ya vino el Mesías, y ¿qué tenemos nosotros como obligación y mandato, como gran comisión? Bueno, llevar el mensaje de salvación, porque dice, estas cosas van a suceder pronto, dice ahí, versículo número 6. Entonces, Él nos ha mostrado a nosotros, a su siervo, para que nosotros entendamos que todo esto que vivimos acá en Apocalipsis no es para decir, cuánta doctrina aprendimos, mirá las cosas, no, que si de verdad la creemos nosotros, la debemos dar a conocer a otros y advertir lo que va a venir. No sabemos el tiempo, amado. La gente invierte su tiempo, su dinero, sus recursos. No saben, amado, si el día hoy podrán ver el ocaso del día de hoy. Muchos dicen mañana iremos, dice Santiago, allá viajaremos, haremos esto y aquello, amado, como si fueran los dueños de su vida. No saben si tendrán un minuto de aliento, si el Dios de los espíritus les concede un día más. Debemos advertir a las personas, decirles que estas cosas van a suceder pronto. Amados, día a día ustedes están viendo pastores de sana doctrina que están muriendo. Y es como que si Dios ya estuviera, estamos haciendo una oración, apagando todo, sacando la luz ya. Entonces es un tiempo donde debemos advertir a las personas. Y aunque tenemos sufrimientos y cosas en esta vida, no nos olvidemos que tenemos un mensaje, amado. Es llevar este mensaje de salvación a las personas. Y hoy es el tiempo, que si lo digo hace años, hoy es el tiempo de gracia para poder llevar este mensaje de salvación que dice, estas cosas van a suceder pronto.
El Dios de los espíritus, Él habla ahí. Entonces, ¿cuál es la garantía de que esto va a suceder pronto? No sabemos el tiempo y la hora, pero tenemos un sello y una garantía para confiar. ¿Y cuál es? Es esta, amado. Esta, la palabra, no es un libro viejo nada más que tenemos. Esto es el sello y la garantía. Dios ha respaldado siempre lo que ha dicho con su santa palabra. Y aunque el hombre no la ha creído, Dios ha sido fiel a su palabra y a su testimonio. Por más que el hombre se ha burlado y se ha reído y por cierto le ha alcanzado su pecado. Porque no ha sido obediente a la palabra de Dios desde el huerto de Edén. Cuando Dios le dijo, no comas de eso porque de cierto vas a morir. No había 613 mandamientos para cumplir. Uno solo. No toques de eso. Y fue y lo hizo. No solamente lo hizo la mujer, porque la mujer dice la que Satanás engaña, pero el hombre fue y comió. Entonces Dios va a cumplir lo que dice. Dios dice, esto es fiel y verdadero, voy a traer un juicio. Entonces debemos confiar en esto, amado, y advertirlas a las personas. La Biblia es la única fuente de agua que tenemos en un mundo, amado, que ofrece muchas cosas, en una feria de las vanidades, que te ofrece un montón de recursos para salir del paso. Pero nunca es una gran mentira que tenemos. La palabra de Dios es la única que sacia nuestra sed. Y es Cristo, amado. Tenemos que confiar. Fíjese lo que hizo 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. Por eso dice acá, estas palabras son fieles y verdaderas. 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, ¿qué te está refiriendo ese lucero que lo vamos a ver más adelante? Que es el lucero de la mañana. Ese Señor Jesucristo, amado, en su segunda venida. Vivimos en una época oscura. ¿Cómo podemos ver acá en este mundo? Dice que Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio, segunda de Corintios 4:4-6. Bueno, es por medio de la palabra, que es la antorcha, la palabra profética más segura, la que tenemos. Esta es la palabra del Señor, en la que hacemos bien en confiar, amado, en este mundo que está oscuro cada vez más y más. Y la iglesia que tenía que ser luz ahora a las naciones, no está haciendo luz a las naciones, porque no abre esto. De acá emana la luz, amados. Entonces es importante que nosotros, mientras este mundo esté acá, como el Señor dijo, mientras estoy acá, está la luz. Bueno, mientras la iglesia tiene que ser luz ahora, iluminar a las personas. Y nosotros tiene que empezar esta luz, amados, ¿dónde? Bueno, primero y principal en nosotros mismos. Pero después esta luz, amados, tenemos que llevarlo a nuestro hogar, a nuestros seres queridos, a las personas que nos están rodeando, advertirles. Porque el Señor dice, estas cosas van a suceder pronto. Pronto, en el sentido, vamos a ver, en un sentido certero. No sabemos el tiempo de la venida, pero escuche, vivimos en una época donde las personas generalmente, hay muchos burladores. No me da el tiempo de leer todo esto, pero el Señor dice, he aquí, vengo pronto. Ese es el título del sermón. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día de que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres.
Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos. Y la tierra y las obras en ella que hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Amados, nosotros sabemos esto. El Señor dice, he aquí vengo pronto. Y tenemos esta promesa, ya vimos que esto va a ser destruido, cielo nuevo, nueva tierra. Entonces, ¿qué nos está motivando por estas 5 exhortaciones? Que nos sentemos ahí y esperemos, viendo el Nifli, o perdiendo el tiempo. No, amado, tenemos, el Señor dice, bueno, si ustedes creyeron, apártense, viva una vida de santidad, vez tras vez. Creo que en Tito, capítulo 2, que tenemos el cartito que tengo ahí hace años, que está ahí pegado, dice Tito, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué la gracia de Dios? ¿Para que viva como estaba antes? No, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. O pecaremos para que la gracia abunde. La gracia de Dios y de verdad se ha manifestado en nuestra vida. La primera exhortación nos muestra, y las otras para santificación. Porque dice, son mi esposa. Apártate para mí, no te contamines con el mundo. ¿Por qué se separó Dios o se divorció de Israel? Dígame. Por fornicar. Él no quería hacer eso, pero a causa de la fornicación, el adulterio fue lo que nosotros conocemos como rompimiento de pacto. Se quebrantó el pacto. En Israel fornica en el sentido espiritual y también físico, lo que lleva a romper ese pacto. Pero la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres. Por eso que dice, santifíquese, apártese la iglesia, enseñándonos. ¿Qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo ahora. No que cuando venga el Señor. Ahora, dice. Ahora, tiempo presente. Dice, vivamos en este siglo sobria. O sea, veo que el que está borracho, que está así, pierde la lucidez, sobria, con la mente pila, así, sobrio. Yo estoy mirando todo el tiempo. Estoy lúcido, sobriamente. Y la palabra de Dios me mantiene así. Mientras, fíjese, hay hombres que tienen, perdón, no lo voy a decir burlándome, pero hay hombres que tienen 30, 40, 50 años, usted lo ve y parece ese señor gordito amarillo. ¿Y qué hace? ¿Saben quién es, no? El señor Simpson. Y usted lo ve ahí, son hombres de 30, 40, y usted lo ve así embobados. Amado, no, ya ser maduros. Tenemos que ser maduros, alcanzar una madurez, dice Hebreos 5:11, que ya deben ser maestros muchos de vosotros. Y Pablo dice en 1 Corintios 3, no le hablo así porque ustedes no le hablo porque son como niños. Entonces la palabra de Dios ya debemos ser, en este punto, justo, piadosamente. ¿Por qué? Porque dice Tito, ¿aguardando qué? La esperanza. Cristiano no es como el mundo que tiene la esperanza, sí, quizás por ahí si me sale bien el trabajo, me va a salir bien, yo creo. Esa esperanza puede ser según el mundo. La esperanza de Dios es una esperanza que no me acuerdo cuál es en el griego, pero una esperanza que no avergüenza. Dios dijo, va a pasar esto y va a pasar esto. Y yo confío en Él. La esperanza del mundo puede decir, o capaz que no, quizás sí, quizás no, como dice esa canción romántica. Pero esta no, esta es una esperanza que digo, va a pasar esto, y vengo pronto, y téngalo por seguro. Y si esto ustedes lo han creído, dice el Señor, bueno, dice así, aguardando la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Señor, gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese, un texto fuerte para la deidad de Cristo. Versículo 14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar a sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, estaba diciendo a Tito. Y esto es lo que tenemos que hablar, amado, que si de verdad creemos esto, que el Señor dice, vengo pronto ahora,
El mandato vez tras vez, aunque somos vencedores de Jesucristo por medio de la obra en la cruz, pero si Cristo vive dentro de nosotros y su Santo Espíritu vive dentro de nosotros, debemos vencer al mundo por medio de la fe y su Santo Espíritu y la gracia que nos acompaña, esperando esa segunda venida gloriosa de Cristo, amados. No estamos acá para entretener y gritar y cantar unos cánticos así, me emociono y después vuelvo al mundo de nuevo. No, amado. Si Cristo de verdad me ha amanecido a mí y su Santo Espíritu me ha regenerado a mí, tengo un nuevo principio, de verdad mis gustos cambiaron, mi ser, mi corazón, lo que amaba antes, como el pecado, las situaciones que antes me producían placer, ya las odio y si todavía no las he vencido, me desagradan y lucho y clamo para que el Señor me despoje de todos esos restos de suciedad y de impiedad, que todavía incluso lucho con los deseos mismos propios de mi corazón, amados, porque todavía quedan restos que debemos limpiar y purificar. Estamos en esa santificación, pero ya empezó, entonces es así, debemos confiar en el Señor que dijo que va a venir, amado. En Hebreos 1 al 2 dice, hablando de la sola escritura y la superioridad de la escritura sobre cualquier revelación profética que quieran decir en el día de hoy, él dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, yo lo anoté para no buscarlo, a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, fíjese, estamos viendo de este principio de ahora que aprendemos que la suficiencia de las escrituras, estas palabras son fieles y verdaderas. El punto número 1 que estamos viendo de esta exhortación hacia la santidad. El Dios de los espíritus, aquel que habló a los espíritus, a los profetas y dijo que se iba a cumplir y todo llegó a su tiempo y cumplimiento. Todas esas cantidades de profecías que ustedes vieron, amados, ustedes se pusieron a ver, no sé si se acuerdan los más viejitos acá, de esas profecías que una vez estuve hablando, de todas esas profecías que apuntaba a Cristo, profecías que decía que ningún hueso se iba a quebrar de Jesucristo, profecías que decía dónde iba a nacer Jesucristo. Dígame, usted puede decir, yo voy a nacer en tal lado. Yo nací en la capital federal de Gran Buenos Aires. ¿Usted puede decir dónde va a nacer o dónde iba a nacer? No, ¿cómo Cristo podía decir eso? ¿O cómo iba a morir? Bueno, la cantidad, si usted analiza todas las profecías que no dependían de Jesucristo, y todas las profecías que estaban ahí, el Dios de los espíritus dijo, va a pasar esto, y pasó, amado. Dios está diciendo, va a pasar esto, y esto no tiene que ser, amado, una simple información para nosotros. Esto tiene que ser, lo tenemos que de verdad creer y vivir. Amado, cuando yo salgo, yo miro a personas muertas. Yo los veo muertos. Y son muertos vivientes. Eso de esta serie que no sé cómo se llamaba, que había, no me acuerdo cómo se llamaba. Es unos muertos que caminaban así, que tenían vida. Así, pero estaban muertos. Así están muertos, amados. Todos. Si yo les conocí una vez, no les conozco más. Conozco seres queridos que yo los miro y para mí están muertos. Yo les tengo que predicar el mensaje de salvación porque yo creo que Cristo va a venir. No me puedo amoldar a ellos porque ya les prediqué una vez y ya está. Tengo que creer esto. Y por eso siempre le digo lo mismo. Como yo he creído, o sea, al creer que Cristo dijo, aquí vengo pronto, amado, debo apresurarme. Yo no sé la hora y la venida que Cristo vendrá, pero yo quiero que me encuentre, Señor, cuando venga. Espero que su deseo sea igual que el mío, que me encuentre y me diga, ¡bien, siervo! Estamos hablando y fíjese, si el Señor viene, en un momento abre la puerta y se pasa a vosotros y entró. ¿Cómo nos encuentra? Perdiendo el tiempo, amado. Los tiempos son malos, hay que redimirlos, comprarlos, el tiempo. Pero Satanás nos quiere hacer perder. ¿Sabes qué dice Satanás? Y esas personas que dicen, ¿qué está? No, acá perdiendo el tiempo. ¿Cómo perdiendo? Hay que ganar el tiempo, hay que redimir, no estoy para perder el tiempo, amado. Estoy para ganar, sea lo que sea, los medios que existan hoy, tengo que ganar el tiempo. Eso, hablar a las personas, predicarles. No me puedo concentrar en mí, en mis asuntos. Hay almas que ganar, que predicar. Vamos a empezar dentro de poco, si Dios me da vida, la nueva serie de Mateo. Vamos a hacer la serie de las parábolas, que ya lo vimos en mucho. Hay que sembrar, amado. Y luchar, como dice Efesios.
La segunda exhortación a la santidad. El capítulo 22, versículo del 8 al 10. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué podemos aprender en esta segunda exhortación a la santidad, amados, acá? Bueno, el principio que aprendemos acá, ya dije que voy a utilizar principios, términos teológicos reformados, ¿sí? Acá aprendemos esa doctrina de solideo gloria. ¿Ven acá abajo? Acá, no sé si hay abajo unas columnas, sobre la escritura, sobre la fe, sobre el Cristo, sobre la gracia, solideo gloria. O sea, solo la gloria a Dios le corresponde acá. Mire, Juan por segunda vez comete... Juan, no estamos hablando del pastor Daniel o de usted, estamos hablando del apóstol Juan, que estaba con el Señor Jesucristo, apoyado a su cabeza, que corría, que estaba siempre con el Señor, y todas las cosas que podemos contar de Juan. Dice, aquí le dejó a María tu hijo. Juan. Y 2 veces comete el mismo error de casi de hacer adoración a un ángel, en el libro de Apocalipsis. Fíjese en ese tiempo. Entonces, ¿cuánto bien hacemos nosotros a estar atentos? Porque decimos, bueno, yo no voy a cometer ese, pero debemos entender que solamente la gloria le corresponde a Dios. Y usted puede decir, sí, yo no adoro virgencita, bueno, otra cosa, acá no se ora virgen, no se ora santo, ni nada de esas cosas. Solamente la gloria le corresponde a Dios, ni siquiera un pastor, ninguna iglesia, nada de esto. Aunque le debemos honra y respeto o doble honra a un ministro, la honra siempre es para el Señor. Entonces lo que aprendemos es solideo gloria acá. La adoración es solamente a Dios. Y incluso el ángel reconoce eso porque dice, yo soy un siervo igual que vos. Y quizá él viéndolo así, que resplandecía, pensó que era el Señor. Y así debemos tener cuidado porque Satanás se viste como ángel de luz. Podría hacer eso. Entonces nos enseña eso, amados, que seamos puros, o sea, santos en nuestra adoración que le corresponde al Señor. Ya, bueno, en este punto yo no tengo, usted diga como joven rico, en estas cosas yo todo he cumplido. ¿Puede seguir con la segunda exhortación? Escuche bien lo que voy a decir porque son palabras fuertes las que voy a decir. Fíjese lo que dice allá. Amarás al Señor con toda tu corazón, con toda tu alma. Primer mandamiento. Cuando usted tiene algo, diga, yo no me voy a postrar ante un ángel, pero cuando usted tiene algo delante de Dios, usted puede fornicar, puede borracharse, puede fumar, pero está atenta contra su cuerpo. Pero hay un pecado que vas a decir que Dios no ha perdonado a Israel, ¿sabe cuál es? Fue la idolatría. Pero yo no cometo idolatría. Mire, cuando usted pone una mujer, usted pone un marido delante de ahí y está totalmente con su mente ahí, en esa persona, eso es idolatría. Porque salió de su mente, fue desplazado de su mente, que dice, amarás al Señor con toda tu mente, en todo tiempo y en todo momento el Señor. Y eso fue desplazado. Puso un hijo, puso una hija delante de Dios. Dios lo toma como idolatría, amado. Entonces debemos entender eso. Lo que sea, un pastor. Miren, la iglesia se ha librado de los falsos profetas. No, yo no voy a caer con el Cash Luna ni el Maldonado. Y la Tanaya, no sé cómo se llama, Naya, no sé qué llama esa señora que grita. La Yesenia esa. No me van a engañar con eso a mí. Pero la iglesia de a poco se ha salido de una parte y se ha metido en otra cosa, a adorar a ministros de sana doctrina. Sin caer, porque no lo hace conscientemente. No lo hace. Lo que quiero decir es que sí, debemos nutrirnos y escuchar la palabra de Dios, pero sin caer, vamos a decir, porque Satanás es muy astuto, amado, es muy, pero muy astuto. Solamente nosotros, incluso yo soy solamente un siervo. Aunque a uno le deben respeto, la única gloria es para Dios.
ni siquiera un ministro. La gloria es para Dios. Cualquier cosa que usted ponga delante de Dios, Dios lo toma como idolatría. Y eso, porque quiero que entiendan esto. La salvación es sí por gracia, pero a medida que vamos acercándonos, como digo hace años, si usted se pone cerca de la luz, ¿qué va a pasar? Lo que usted no veía antes lo va a ir viendo mejor, ¿sí? Es así. Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos viendo y el Señor nos va limpiando y nos va purificando. Entonces, tenemos que ver eso, que Juan cometió no sé si decirle error, voy a decir pecado de casi idolatrar a este ángel. Y esto tendría que bastarnos nosotros para alertarnos a que estemos atentos, a no cometer cualquier idolatría, la que sea, que esté delante de Dios. Dios tiene que estar siempre presente en nuestra mente, amados. Entonces, lo que vemos acá es que el punto principal del versículo del 8 al 10 es que solamente la adoración en espíritu y en verdad tiene que ser para Dios. Él dice, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Versículo número 10. En Daniel 12, versículo 8 y 9 dice, y yo oí, mas no entendí. Y le dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9 de Daniel 12. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas hasta el tiempo del fin. ¿Se acuerda que le dijo, bueno, séllalas? Y él las vio y las tuvo que sellar. ¿Por qué? Pero, ¿qué le dice a Juan acá? No selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Versículo número 10. A Daniel, en Daniel 12, versículo 4 y Daniel 12, 3 dice, se le mandó sellar, o sea, no hablar de esto, Daniel 12. Pero a Juan que se le manda, que no selle las palabras, porque el tiempo ya está cercano. He aquí, yo vengo pronto. ¿Qué tenemos como responsabilidad de iglesia? Guardo la palabra acá abajo y... No, a tiempo. Y afuera de tiempo, siempre estoy con la palabra flor acá en la boca, siempre estoy hablando de la palabra de Dios, siempre tengo la palabra de Dios. Sale de ahí, amado. Si usted abre esa canilla, le va a salir una gaseosa, le va a salir ¿y qué va a salir de ahí? Bueno, de nuestra boca sale agua, amado. Agua, porque es así. Ahora el asunto es que si usted se llena de eso, porque usted no puede dar de lo que no se llena. Y un agua que está ahí se estanca y se pudre. Tiene que estar continuamente. La gente puede ir, abre la canilla y hay agua siempre. ¿Me preguntan algo? Sí, palabra de vida. Tengo un consejo. La palabra, siempre la palabra tengo. Entonces no selle, no debemos sellar porque el tiempo está cerca. Siempre la palabra tiene que estar ahí, por eso que tenemos que nutrirnos. No, tenemos hoy eso que podemos ponerlo y está esa audio Biblia ahí todo el tiempo. Acá por lo menos se hace eso, se pone eso, todo el día se hace cosas y está sonando, dice, epístola de primera de Pedro. Termina el libro de Romano y sigue todo el día hablando. Y uno hace cosas, pero se va quedando en la mente. Ahora si yo estoy por ahí con ese hombre que dice, no sé qué, no sé qué anda. No sé cómo se llama, el señor Unillé, no sé qué. Sí, yo le digo así, y hay cerdos cristianos que escuchan eso. Amado, dice, usted lo escucha escuchando, ¿y qué está de mal? Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay cosas que no son lícitas de hacer, o sea, permitidas. Pero, amado, el tiempo es malo. Y de a poco tenemos que despojarnos de las cosas que no son lícitas. Puedo escuchar esto, mire, yo le voy a decir, no hay mejor que escuchar la palabra de Dios. Todo el tiempo, póngala de fondo, medite de día en ella. Todo el tiempo, porque esa es palabra para nosotros, amados. Todo el tiempo. No selle la palabra de este libro, no la cierre, no lo ponga ahí y la guarde el domingo y ya está. Todo el tiempo la tiene que estar ahí. Predique formalmente, predique informalmente. ¿Qué es eso? Llega en su mesa la Biblia. Hola, buen día. ¿Tienes una Biblia? Sí, justo estaba estudiando. Siempre el tema de conversación es Cristo. Siempre el tema de conversación es Cristo. Amado, yo no tendría que decirle estas cosas.
Yo no tendría que dar estas exhortaciones. De verdad, esto tiene que ser natural para nosotros. Es así. Cuando Cristo vino, sí hablaba con las personas, pero Él le comunicaba el mensaje del Padre todo el tiempo. Y eso es lo que tenemos como iglesia. Tenemos un llamado. Entonces, es lo que aprendemos acá en el versículo del 8 al 10, es solamente la solidez o gloria, a no sellar la palabra de Dios, a llevar el mensaje de la salvación, a enseñar las escrituras. Por eso dice, no selle la palabra de este libro. ¿Qué tiene la iglesia, amado? Hay muchas iglesias que han sellado la palabra de este libro. No se predica este libro. O algunos hacen predicaciones, no sé si conocen lo que es homilítica, predicaciones temáticas. ¿Sabes lo que es una predicación temática? Saca un tema, vamos a decir, yo quisiera sacar una predicación temática. Malaquías 3:10. Porque habéis robado a Dios y no diezmáis. ¿Qué es eso? Yo saco un texto fuera de contexto, pero dice que nosotros no debemos sellar la palabra de este libro. O sea, la iglesia tiene la obligación de predicar. Yo no digo que predique predicaciones exegéticas como se hace acá, pero sí no se debe sacar la palabra del púlpito, amado. No debemos sacar la palabra y cambiarla por otras cosas, testimonio, profetas o lo que sea, sino proclamar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios, enseñarla, no sellarla. ¿Por qué? Porque el tiempo está cercano, no sabemos cuándo va a ser nuestra hora de partida, amados. Vemos día a día cómo están partiendo. Es más, Satanás, se lo digo hace rato, se está llevando a los jóvenes cada vez más jóvenes. Miren esas 3 chicas que murieron allá. ¿Cuánto tenían? 15 años, 20 años. Se las va llevando. Debemos ser guardianes de la palabra. Pero yo no soy pastor. Mire, usted tiene un ministerio en su casa. Abra esta palabra, enseñe, no la selle. Ábrala, enseñe. Porque, amado, el tiempo es malo. Y eso es lo que le está diciendo el Señor por medio de este ángel a Juan acá. No selles la palabra porque el tiempo está cerca. Entonces, amado, no podemos sellar esto. Debemos tenerlo abierto siempre. No importa si la persona se molesta. Mire, yo se lo digo hace años. Gálatas 1:10 dice, no me lo acuerdo bien, pero la parafrasear. Yo no estoy para agradar a hombres, dice Pablo, sino para agradar a Dios. Yo sé que cuando abro esto, el pecado de las personas se enojan. Los peores que se van a enojar con usted y los enemigos que van a hacer de usted son los enemigos de su casa. Cuando usted quiera abrir esto de verdad, y no solamente abrirlo, sino vivirlo con su vida. Y si pues no eras así, ahora sos legalista, yo te conozco lo que vos eras, ahora me querés dar consejo. Y van a empezar los ataques, le van a acusar del pecado que quizás usted cometió. Va a decir, sí, yo era así, pero por la gracia de Cristo no soy más así. Es más, ahora soy un testimonio viviente de lo que Cristo hizo en mi vida. Y va a tener ataques, amado, pero no selle la palabra, no tenga miedo a Satanás cuando ruja, porque solamente puede rugir y dar acusaciones de su vida pasada, nada más. Pero sí sea testimonio en el presente, si quiere predicar, porque si no, no va a poder hacerlo. Eso es lo que sucede, va a acusarlo y de verdad usted no va a poder decir nada. Entonces, debemos entender esto. A Daniel se le prohibió hablar esto porque ya el tiempo no estaba cercano, pero a Juan se le dijo que tenía que no sellar. Y nosotros, imagínense, hace 2000 y pico de años. Más ahora, amados, hablar lo que dice la palabra de Dios. Tercera exhortación, del versículo 11 al 12. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Miren, en Daniel capítulo 12, versículo 11, es muy parecido a Apocalipsis, versículo 22, versículo 11. Daniel dice así. Bueno, yo lo voy a parafrasear acá lo que dice Apocalipsis. Dice así:
El que hace el mal siga haciendo mal, y el que está inmundo sea todavía inmundo. Y el justo practique justicia todavía, y el que es santo se santifique todavía. Y Daniel dice esto, Daniel 12:10, muchos serán purificados y refinados, pero los malvados actuarán mal, y ninguno de los malvados entenderá, pero los que tengan perspicacia entenderán. Escuche, esto es fuerte lo que tengo que hablar. Esta doctrina que vamos a aprender acá se llama, o se ya la conoce, el capítulo número 17. Por lo menos que tiene más tiempo, saben que habla de la... Muy bien, la perseverancia de los santos. Ahí está. La perseverancia de los santos. Este no es un mandato para que el impío siga siendo impío. Usted siga siendo impío. Dios no le está diciendo que sea impío. Lo que está diciendo, escuche, vamos a ver que en el camino que nosotros empezamos, vamos a decir, a transitar en nuestra vida, el santo va a ir santificándose. Porque usted no puede decir que hace un año, o 2, o 3, sigue siendo lo mismo. No, empezó un proceso de ¿qué? De santificación. Pero ¿qué va a pasar con el impío? Va a seguir endureciéndose. Muy bien, el impío se endurece cada vez más y más. Entonces acá, escuche, es un llamado a la urgencia de nosotros que ante la inminente venida del Señor Jesucristo, que no sabemos cuándo será, nos llama a santificarnos, amado. Por eso lo que dice acá, nos está hablando de que el impío se va a estar endureciendo cada vez más, pero el verdadero creyente, ¿qué va a hacer? Va a perseverar en la santidad, pero no por, vamos a decir, por algo de él mismo. Si nosotros fuimos justificados, capítulo número 11 de nuestro documento, ¿qué le sigue después de la justificación? La santificación. Entonces el justo se va a santificar más y más y más, pero no por un esfuerzo humano de él, y no para obtener salvación por obra, sino que por un resultado de la gracia. Él va a manifestar frutos de arrepentimiento, de piedad, y va a persistir en la santidad, no para obtener ese galardón por ese esfuerzo, sino por un resultado de la salvación que ya opera dentro de él, el Espíritu de Cristo. Entonces eso es una evidencia de una fe genuina y verdadera, la santificación. No que canto y danzo y canto bien y me sé mucha Biblia. No, es que si de verdad me estoy santificando, ¿por qué va a pasar con el impío? El impío va a decir, es inmundo porque se endurece más y más. ¿Por qué? Porque rechazó el Evangelio. Una persona, vamos a decir, se vuelve dura porque intrínsecamente se va endureciendo. O sea, intrínseco significa que algo propio o esencial de su propia naturaleza. ¿Pero por qué viene esto? O sea, el pecado se va a apoderar más y más de su naturaleza y va a ser más su identidad. Pero en el cristiano, la naturaleza de Cristo se va a apropiar más y más de su naturaleza y se va a reflejar a Cristo. Y el impío, por eso le digo, usted dice, sí, puede ser salvo. Mire, yo le voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia me dice que la persona se endurece más y más. Que Dios le va a salvar quizás más adelante. Mire, yo no lo quiero, de verdad, estoy acá para decirle la verdad. Hoy es el tiempo de gracia. Si usted tiene mamá, papá, hijo, hija, no que más adelante, ahora, porque dice la Biblia que intrínsecamente se va a endurecer. El impío sigue siendo impío, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Se va a endurecer más. Entonces, ¿y por qué? Porque Él eligió ese estilo de vida. Dios no es que lo endurece como al faraón. Él eligió eso y más la maldad. Y entonces eso lo espera un juicio final a Él. Y eso es lo que se está formando más y más el carácter malo del impío. No es que Dios, vamos a decir, lo está, te poniendo un espíritu para que te endurezca. No, que es un resultado de lo que Él eligió de su propio pecado. Entonces, intrínsecamente el impío, ¿sabe lo que le dice Dios? Te permito que sea lo que vos mismo elegiste ser. Y entonces el impío va a ser más y más. ¿Por qué? Porque el pasaje, aunque parece duro para muchos que tengan familiares, amigos,
no está dando ninguna esperanza en el futuro. Lea lo que dice Eclesiastés 12, que no espere hasta que sea viejo, donde se cae la dentadera. ¿Por qué? Amado, hay muchas personas actores, no sé si lo han visto, no quiero dar el nombre, o el Willy ese, lo conoce el Bruce, que lo internaron, y no conoce a su esposa, al otro que hizo Viaje al Futuro. ¿Qué les pasó? Vos o que tuvieron abuelitas viejitas que querían predicar y no decían, hola mi hija, ¿quién sos? ¿Te pasó eso? Sí. Sí, ¿por qué? Porque su mente no se va endureciendo. ¿Sabes que yo decía antes? El viejito va a recibir más, decía yo. Yo que pensaba que el viejito era más receptor. La Biblia dice que se endurece, gracias, se endurece más, porque intrínsecamente, ¿qué pasa, mente? El pecado se va adhiriendo más y se hace más duro. Y ya se sabe el evangelio así. Usted le predica, no, yo me sé el evangelio. ¿Y pero qué pasó? Porque no lo creyó, amado. El impío será más impío a medida que pase el tiempo y el santo se santificará. Eso es lo que enseña este pasaje, la perseverancia del santo. Mira, acá en la Argentina tenemos un dicho, no sé si bueno o malo, pero en mi época cuando era más joven se decía, no te duermas en los laureles, no le pase como el progreso de Peregrino. Ustedes conocen el libro ese. ¿Qué le pasó a él? Una parte, quiso descansar y ¿qué pasó? Se durmió y perdió, ¿se acuerda de cosas? Y tuvo que correr, pobre. Y los que quiso despertar, que estaban durmiendo. No, tiene que santificarse más y más y más. Y esto no es un resultado para que usted sea salvo por medio de esas obras. Pero sí, de verdad, si nosotros somos salvos, entonces debemos perseverar en la fe. ¿Por qué? Porque el incrédulo dice que al ser incrédulo se va a endurecer más y más por su impiedad. ¿Y a dónde lo va a dirigir? Bueno, ¿a dónde es? A el camino de la perdición. Dice el versículo número 12, he aquí vengo pronto para recompensar a cada uno según sus obras. Mire lo que dice, Dios es justo, amado, cuando dice su justicia retributiva de pagar al que hace bien, bien, y al que mal, mal. Pero esto no es salvación por obras. Romanos 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora. ¿Ves? Intrínsecamente va atesorando, va guardando mucho, 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 mucho de este mundo. Dice, para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, ¿ves? Santificación progresiva, bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que contencioso y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque Dios no hace acepción de personas. Dios, cuando venga a hacer su juicio, amado, Él va a retribuir a cada uno. Él sabrá, por supuesto, en su justicia, el que hizo mucha maldad, mucho castigo. Escuche bien esto. Y al que mucho se les dio, más Dios le va a pedir. Dios me va a pedir mucho a mí. Dios me va a decir, quizá a usted le diga, yo te di uno, o a vos te di dos. A mí capaz que me viene a decir, Daniel, a vos te di 5, quiero 10. Y yo le digo, ¿cómo? El Señor dice, y vos, no que conoces la parte que dice, ustedes sabían cómo yo era, que siempre pido donde no he sembrado. ¿Y cómo vas a decir? Pero el Señor va a pedir cuenta de lo que nos dio, amado, y con mayor conocimiento. A aquel que se le dio, dice 2 Tesalonicenses 1:6, que se reveló el mensaje de evangelio y no quisieron nada. El Señor le va a retribuir a aquellas personas que se le ha predicado. Quizá aquellos que no se les predicó y no recibieron mensaje de salvación, quizá los juzgará por la revelación natural, o los juzgará por la ley que dice Romanos 12 que está en su corazón. Pero los que recibieron continuamente la palabra de Dios y probaron, y gustaron, fueron a la iglesia, volvieron al mundo, se hicieron apóstatas, Dios va a saber cómo juzgar a un Hitler o juzgar a una persona que no cometió tantos pecados, pero no se arrepintió de sus pecados. Pero sí, por cierto, que yo creo que hay castigos retributivos en ese día de juicio final y castigos, pero lo cierto es que van a ir al infierno. Van a estar instituidos en la presencia de Dios y recompensa para aquellos cristianos. No sé cómo será eso, amado. Pero lo cierto es que Dios, hay trigo y cizaña, y Dios dice, sepárense de este mundo. Escuchen,
Presta atención, nuestras acciones que hacemos ahora en esta vida tienen consecuencias en el futuro. Presta atención, ¿cuántas de sus acciones que usted hizo hace un año, 2, 3, 4 o 5 o 10 años atrás, si usted pudiera volver atrás y ya estarías con esa persona? ¿Te casarías con esa persona? ¿Entrarías en este trabajo? Y si usted pudiera hacer, vuelvo para atrás, ¿lo haría? Si usted supiera que eso tiene consecuencias en un futuro, no lo puede cambiar ahora, ¿no? Puede quizá cambiar algunas cosas y empezar de nuevo. Como decía la canción, borrón y cuenta nueva. Empiezo. Pero las consecuencias que haga en esta vida tienen consecuencias eternas y no las puede cambiar más. En esta, bueno, le fue mal, se equivocó, tomó malas decisiones y empezamos de nuevo en el Señor. Pero las consecuencias que haga acá tienen retribuciones eternas y esas no se cambian. Lo que usted siembra es lo que va a cosechar en la eternidad. Por eso que justo que siga siendo justo y santo y impío, déjelo que siga siendo impío. ¿No? Porque si usted pierde el tiempo posible que lo va a ensuciar. Lo va a llevar ahí. Entonces déjelo. Porque el Señor dice, deje que sea impío. Déjelo ahí que sea impío. Y usted santifíquese y apártese para el Señor. Si lo puede ayudar, lo ayuda y sigue adelante. Pero si no, no. ¿Por qué? Porque nosotros debemos apartarnos. Si la salvación es por gracia de verdad, lo evidenciamos con buenas obras. Y eso, que lo vuelvo a decir una vez más, es el resultado de una fe verdadera. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Sí? Le dice Santiago. Si de verdad eres salvo, muéstrame tu fe por tus obras. No para ser salvo, como un resultado de que eres salvo. Entonces así. Dios no necesita que le mostremos nada porque ya nos ve. Pero si de verdad somos salvos, entonces así. Entonces, ¿qué aprendemos de acá? De que la fe y las obras van juntas. Yo no puedo decir, sí, creí en Jesucito. ¿Y después qué pasa con tu vida? No hay obras. Entonces, en el contexto que vemos acá, bueno, sí, nosotros creemos la sola fide, como dice ahí, la sola gratia, o sea, la sola gracia, la salvación por la obra del Señor Jesucristo, y ejercemos fe en el Señor Jesucristo. Pero esto nos evidencia en buenas obras que Dios tiene preparado desde de antemano para que las llevemos a cabo. Entonces, la salvación se va a mostrar en nuestra vida, amado. ¿Cómo evidenciamos de verdad que hemos creído? Bueno, por una vida de apartarme, de vivir para el Señor. Y el incrédulo, como dice el versículo 12 acá, es que él va a recibir una justicia retributiva de parte de Dios en ese día, porque él decidió vivir como quería, como un incrédulo, ¿sí? En ese juicio del gran trono blanco que le va a esperar. Quizá haya diferentes castigos, no sabemos, y tampoco me interesa eso a mí, de verdad. Lo único que me interesa es advertirle, quizá por mayor pecado, mayor castigo. Pero lo importante, amado, es que debemos llevar este mensaje de salvación a las personas y también de ser una advertencia para nosotros, amado, a no bachacharnos y estar, bueno, soy salvo, siempre salvo y vivo como quiero. No es así. Por eso se burlan muchos de nosotros. Los salvos siempre salvos, los predestinados. Dios ya los predestinó. Entonces, no, si sos predestinado y de verdad Dios te ha predestinado, bueno, dice, es para que Cristo sea formado, porque antes los predestinó, es para que su Hijo sea formado en ellos. Y si no, no fuiste. Y hoy es un tiempo de gracia. Y Dios va a seguir siendo justo sí o sí. Entonces hay una retribución divina. Nos muestra ambos pasajes, amados, que la venida del Señor Jesucristo trae consigo una recompensa para el justo y el santo que se aparta, y un pago que va a dar para aquellos impíos que deciden no creer en el Evangelio, burlarse del Señor, negarlo al Señor. Pero hay una recompensa. ¿Y qué recompensa más grande que verle a Él? ¿Qué recompensa que estar con Él? No sé si habrá recompensa por las que sea, pero la recompensa es verlo a Él, al Señor, en un mundo donde no habrá sufrimiento, no habrá pecado, no habrá llanto, amados. Y eso es lo que nos promete el Señor. La salvación es ir por gracia, entonces aprendemos acá, pero la evidencia de la salvación son las obras.
Y hay recompensa. Dios promete, yo soy justo. Para el santo y que persevera, perseverancia de los santos, ahí está esta recompensa. Y para el impío también hay justicia retributiva, para darle lo que siempre ha querido, estar lejos del Señor. Entonces, esto nos confirma, amados, que la fe y las obras van juntas. Y esto es lo que nos está mostrando el Señor. Dios va a juzgar, amados. No es esa doctrina liviana y leudada que andan por ahí predicando estos fariseos carismáticos diciendo: Jesús ama a todos, aceptalo en tu corazón. No, amado, eso no. Cuarta exhortación de la santidad, capítulo 22, versículo 13 al 17. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas a la iglesia. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, esta cuarta exhortación sigue hablando de la santidad, amado, de esta obediencia. La obediencia, vamos a decir, esta cuarta exhortación, el punto como todo es la santidad. Pero en este lo hemos visto, la perseverancia de los santos para alcanzar esa salvación prometida. Pero acá vamos a ver que la obediencia se va a manifestar con una santidad. Entonces acá nos está mostrando que este acto de limpieza espiritual que tenemos nosotros, lo mismo que veníamos hablando, todo ligado a lo mismo, porque la Biblia tiene siempre lo mismo, ¿no? Está hablando: sos justificado, bueno, sos santificado. Y eso es lo que nos ve. Si hemos creído en fe en Jesucristo, bueno, debe evidenciarse esa fe en el Señor Jesucristo por las obras. Y se han lavado sus ropas, se han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Se acuerdan que era Apocalipsis 7:14, que le pregunta quién eran esas personas? A ver si lo encuentro. 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No me da tiempo de leer todo esto por cuestión del tiempo, pero ustedes vieron que del versículo 13 al 17, bienaventurados los que lavan su ropa. Esto no es porque se lavan su ropa santificándose, haciendo buenas obras y ayudando a personas y teniendo moralismo. Tengo derecho a entrar a la salvación. Apocalipsis, como el libro de Hebreo, todo el libro de Hebreo que me muestra, es por el lavamiento en la sangre del Señor Jesucristo. Apocalipsis 7:14. Es que de ahí es que tenemos derecho a esa salvación. Pero si de verdad, yo de verdad soy salvo, de verdad es porque, y persevero, es porque me he limpiado en esa sangre del Señor Jesucristo. Y ahí tengo la seguridad de la salvación, amados. Él dice que yo soy el alfa y el omega, el principio, el final. Entonces es así, debemos aprender. Si esto es verdad, lo que aprendemos acá hay una doctrina que tenemos en nuestra confesión de 1689 que se llama de la santificación, que ya lo vimos muchas veces, ¿no? Pero esto es lo mismo que aprendimos en Apocalipsis 7:14, 17 y en Hebreo 9:14 también, que heredamos esa salvación por medio de ¿qué? De esa santificación posicional que tenemos. ¿Sabe qué es la santificación posicional, no? La que tenemos en Cristo, pero también la santificación progresiva. Creo que Hebreo 9:14, a ver si es ahí. Hebreo 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, escuche, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces somos limpiados esa conciencia de nuestros pecados para tener, por eso son los que somos bienaventurados. Esta es la bendición, amado, de lo que hemos sido justificados mediante la fe en Jesucristo. Estos son los que tienen derecho a la vida eterna, no los que se portan bien, sino los que han confiado, se han arrepentido de sus pecados, han ejercido fe en Jesucristo, fueron justificados como si no hubieran cometido pecado, ¿sí? Y toda la justicia de Jesucristo fue acreditada a nuestro favor. Pero si esto es una verdad, entonces el Espíritu de gracia que opera en nuestros corazones nos va a mover a vivir una vida apartada de este mundo.
Y es así. Vivimos en la presencia de Dios. No sé si conocen esta palabra porque no la quiero decir, porque esto, perdón, los pentecostales la han toqueteado mucho, pero la voy a decir, porque si yo digo, cuando digo, que decía Jonathan Edwards, decimos avivamiento, el avivamiento, piensan que es acá, pero ustedes saben que si yo digo experimentar a Cristo, pentecostal, pero la palabra experimentar a Cristo tiene, ustedes saben, no se acuerdan, experimentar a Cristo todo el día, experimentar es vivir a Cristo. No existe lo que sea la Biblia. No, canto un himno. No, lo experimento. Corán Deo. ¿Se acuerdan eso? Él está siempre. Yo camino de día y Él está presente. Yo camino y voy hablando con Él. Todo el tiempo. Estoy con Él. Lo experimento. No sé si entiendes, eso no es religión. Está su espíritu con nosotros. Aunque a veces la carne, las preocupaciones, desvariamos un poco, pero de ahí el Espíritu Santo nos vuelve a centrar de nuevo en la mente. Dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, siempre la mente. Con el Señor, como con Adán. No que cuando venga el Señor, no, es que ahora estoy ahí y el Espíritu, ¿qué hace Daniel? ¿Por qué piensas eso? Señor, ¿le pasa eso a usted o no? O de vez en cuando. Eso tiene que estar así. Eso es de la vida cristiana. No que solo vivo, experimento. El Señor está conmigo, su Santo Espíritu. Es una realidad, amados. ¿Cómo fue en el huerto de Edén? ¿Dónde andas, Adán? Pero se contrista todo el tiempo el Espíritu Santo. Usted, están las cosas del mundo, pienso esto, aquello. Claro que nunca va a escuchar la voz del Espíritu. Primero la va a escuchar, ¿qué hace? Y después de vez en cuando, por ahí por una prédica, para el pastor, pero todo el tiempo tiene que ser ahí, amado. Tiene que ser una realidad esto. Esto no es algo así ficcioso. Es Cristo está presente en nuestros corazones. Tiene que creerlo esto. Tiene que ser una realidad. Él es el Paracleto, el que está con nosotros, el que nos habla, nos consuela, nos exhorta. Ya sea por un pastor, por la Biblia, por la Biblia hablada, por lo que sea, pero está continuamente hablándonos. Porque si fuera por nosotros nos perdemos, amado. Los deseos, los afanes, las preocupaciones nos llevan y nos ahogan, nos arrastran. Entonces así, aquellos que estamos confiando plenamente en el Señor, tenemos que vivir ya, ¿sí? Y para ellos son las que están esa puerta abierta que dice el Señor. Para los creyentes, amado. Dice Isaías 62:11, aquí su recompensa con Él y su recompensa delante de Él. Y esta es la recompensa para los creyentes. Es el mismo Señor. Dice, y después, esos son los que, y después, no voy a leer todo lo que dice ahí, pero hay ciertas personas, presta atención, dice que el que ama, practica la maldad, el fornicario, presta atención, porque dice, este es el incrédulo. No, fíjese de las 7 iglesias, ¿qué había? La señora mala que le enseñaba a fornicar, la Jezabel, a los mismos de la iglesia, los nicolaítas que enseñaban falsa doctrina. Es una severa advertencia para aquel que ya va a fornicar, al adulterar, practica la maldad, todos los pecados, pero no es una lista de pecados que si haces estos pecados te vas al infierno. Es un resultado, este grupo que está acá, de que practica maldad. Practica pecado. ¿Sabe lo que dice 1 de Juan? Peripateo, ¿se acuerda de eso? Vive. No es que cae. Vive un estilo de vida. Entonces, estos son los que van a estar fuera de la salvación. El que ama, y escuche lo que dice, practica. Practicar es como digo que hacer pesa, natación, baloncesto. Practica. Se ejercita en hacer. El que canta, está todo el tiempo cantando, ¿para qué? Para practicar, para que salga bien. Ensaya, bueno, él practica, ya es un estilo de vida, hacer estos pecados. No es que lo que que, ay, Señor, otra vez. No, es un estilo. No heredarán. Eso es lo que está diciendo acá. Y es una advertencia para los pseudos cristianos, falsos cristianos. Estos estarán fuera de la presencia de Dios. Y es una lista, vamos a decir, de personas que su corazón no ha sido regenerado. No son actos aislados, amados. Esto describe un estilo de vida.
de personas que viven así. Es un estilo de vida que está persistente en la incredulidad y una rebeldía contra Dios mismo. El versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que testifique todas estas cosas a la iglesia. Escuche, acá, por cuestiones de tiempo, no sé cuánto voy más o menos. 20. Bueno. No me da tiempo de hablar, pero es un texto fuerte para poder hablar sobre cristología. Podríamos aprender un poco de cristología, que dice Jesucristo que le envió para que testifique todas estas cosas de la iglesia. Bueno, tenía para poder hablar un poco de la hipostasis, no sé si se acuerdan, la dos naturalezas, dicen que vino Jesucristo, porque habla del versículo, creo, del 16 al 18. Pero no me da tiempo de hablar, acá podríamos hablar de cristología, pero él está hablando, vamos a decir, él se acredita que es el alfa y omega, que él es el que envió, o sea que él es Dios mismo, él es el lucero de la mañana, todos esos se lo atribuye a él. O sea, Dios mismo, o Señor Jesucristo, ustedes conocen que es, cuando hablamos de cristología, en esta parte hablando del único Redentor, tenemos que entender esto, que Jesucristo es el verdadero Dios. ¿Y por qué tenía que ser Emmanuel con nosotros y Dios? ¿Por qué? Porque Jesucristo, si no era Dios, si no es Dios, Él nunca podía soportar la ira de Dios. Pero si no era hombre, tampoco podía ser nuestra cabeza federal de nosotros. Porque ¿quién pecó? El hombre, y él tenía que representarnos como hombre. Bueno, lo que nos está mostrando acá que él es el único sustituto que hay ahí. Yo he enviado a mi ángel para dar testimonio de las cosas de la iglesia. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella refulgente de la mañana. Entonces está mostrando, o sea, parte no me da tiempo, que creo que Romanos 1.3 dice que ya lo vamos a ver en Mateo. Recuerda que él era el esperado. En Mateo lo vamos a ver. Ellos sabían, yo soy del linaje de David. Nosotros capaz que pensamos un poco buscando así, pero ellos hacían así, segundo de Samuel 7:14, decía, la promesa davídica, sí, el Mesías, decía. Y claro, pero nosotros buscando a ver si lo puedo entender. Ellos no estaban así, sabían quién era. Yo soy, decía. Si esto es verdad, ellos sabían en esa época, por eso no me da tiempo de explicar. Pero si esto es verdad, y de verdad creemos que es el Mesías y es Dios encarnado con nosotros y vimos su gloria nosotros por medio de la palabra, por Apocalipsis, las cosas que nos ha resplandecido, y sabemos que es la estrella de la mañana, o sea, la estrella mañana es la segunda venida que va a venir, de verdad, y él en el tronco de Isaí, el papá de David, que era prometido, todas estas cosas que lo vamos a hacer en Mateo más adelante, debemos estar atentos, porque fue el prometido, fue que iba a venir, y voy a venir por segunda vez. Esto no es un libro de historia de facultad, que me aprendo una materia y para rendir. Esta modo es palabra de Dios viva, y eso va a pasar. No es que quizás sí, o esa la canción quizás no. Esto va a pasar. Téngalo por seguro. Yo soy aquel que se prometía las escrituras. Yo soy la raíz, el linaje de David. Entonces vemos esta conexión mesiática que a mí no me da tiempo de explicar, pero que era profetizado en el Antiguo Testamento y llegó consumado con la venida de Jesucristo. Entonces, amados, él es el descendiente de esa raíz o de esa monarquía davídica que era prometida, que ha venido, ha sido, podríamos decir, inaugurado y será consumado en la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero él va a cumplir, amado, esto que él ha dicho. No me da tiempo de seguir hablando de esto por razones del tiempo. Pero el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, amados. Dice Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y después sigue hablando, y las naciones vendrán a tu luz. Amado, ya se inauguró en su primera venida, que dice, yo soy la luz, y será consumado este lucero ahora en su segunda venida. En la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso que es el Espíritu Santo y la Iglesia. ¿Qué anhelamos? ¿Qué decimos en iglesia ahora? ¿Para qué estamos, amado? El poderoso de Israel, como lo hizo David,
y todo así, canto y danzo así como hacen, y la palabra, viene el profeta. Para eso, no, amado, la iglesia tenemos y el Espíritu Santo tenemos un mismo sentir. ¿Qué decimos? O usted no anhela, como el Señor en Mateo capítulo 6 dice, venga a nosotros tu reino, debe ser nuestra oración. Eso es nuestro anhelo, es que el Señor venga. Por eso es que la iglesia y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Anhelamos que Él venga, amado. Fíjense que es lo que dice el versículo 17, dice, el Espíritu Santo y la esposa. ¿Quién es la esposa? Bueno, es la iglesia. Nosotros dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, llevar este mensaje de salvación a las personas. El Espíritu Santo, y por medio de la iglesia, dice, ¿has oído todo esto que te he hablado? Bueno, y nosotros, mire, como iglesia, no podemos poder el querer y el hacer por su buena voluntad. Yo predico, hablo, me desgasto con las personas, a veces he estado horas, me he tenido que ir a trabajar, amado, y seguí hablando con las personas. Y no puedo hacer más que eso. Pero el Espíritu Santo pone el querer y el hacer. Mi responsabilidad como iglesia es hablar a las personas. Pero Él es el que pone, la salvación monergística. Pero tenemos lo que nosotros conocemos como la doctrina del llamamiento eficaz. La iglesia llama, ven si tienes sed. Y yo no le dejo así a la persona, a ustedes, a sus familiares, ven. ¿Y ellos qué quieren? Que es cosa del mundo, ¿verdad? Están ahí, pero nosotros, ¿qué hacemos? Llamamos, invitamos a la fiesta, que ya está. No sabemos, ven, la puerta se cierra, viene el día de la consumación, se acaba, apurate. ¿Dónde pondré las cosas que voy a hacer mañana? Mañana viajaré, no terminé la carrera, no me casé, me fui mal con esto. No, por decir, el tiempo de la consumación se acerca, pero hasta ahí nomás. Nosotros como iglesia decimos, ven, llamado general. Ahora, a través de nuestro llamado, nosotros, está lo que se llama llamamiento eficaz, que lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos un mismo sentir, tanto el Espíritu Santo como la iglesia. Hacemos ese llamado al inconverso para que se vuelva, amado, de su estado pecaminoso. Por eso que nosotros hacemos eso, no solamente repetimos y decimos cosas así de memoria a las personas, no. Amados, usted tiene que tener un sentir, un espíritu cuando predica a la persona, como que si Cristo mismo hablara por medio de usted, hablándole a las personas, sabiendo que si esa persona muere en ese estado pecaminoso, se va a ir al infierno, porque es así, el que tiene sed, venga. ¿Qué es eso? Es una invitación al Evangelio. Eso hace la iglesia. La iglesia no está como esta pseudo iglesia que paso y todos los días veo, venía a comer las choriponeadas y las empanadas, dice. Hoy, feria americana. Amado, ¿ustedes no vieron allá esta pseudo iglesia? Yendo para allá de doble colectivo, vendiendo empanadas. ¿Sabe qué tiene que poner el cartel en vez de vender empanadas? Tiene que poner el cartel. Hoy hay agua gratuita para todo el pecador que tenga sed de Cristo y quiera ser limpiado por el agua de sus pecados. ¿Cómo andan vendiendo empanadas? No, amado. Y me dice, no, porque esto por la iglesia. Mire, si ya hablamos de mayordomía cristiana, los que tienen años ustedes saben. Cada cristiano es responsable de mayordomo que la iglesia se debe sostener, que yo no lo hablo. Eso. Pero sí, yo no tengo por qué estar vendiendo empanadas, pero eso la iglesia no tiene que hacer eso, amados. Dios nos va a dar los recursos de las cosas. Por eso la iglesia tiene un llamado. ¿Cuál es? Es invitar a todo el que tenga sed de Cristo. Eso es la iglesia. El Espíritu Santo dice, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es una invitación al Evangelio de la salvación por gracia, gratuita. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia junto con el Espíritu Santo. No una iglesia, y no dice, la iglesia y el Espíritu Santo dice, ven, habla en lengua. Ven y haz esto. No, el Espíritu Santo y la iglesia dice, ven, invita al pecador a que venga a beber de Cristo. Porque los tiempos son finales. Dios te está haciendo Apocalipsis. Vengo pronto. Y no sabemos cuándo es, amados. Hoy lo vemos así. Por ahí lo creemos, por ahí no. Pero el día que ese cielo se abra
y descienda el Señor y escuche la trompeta, amado. Muchos de los que están ahí perdiendo su tiempo haciendo otras cosas, viviendo y lo que han sido engañados, amado, van a querer correr a la roca, esconderse del día de la ira, pero será tarde. Entonces hoy es el tiempo. Si usted está sin Cristo, venga, amado. Él no rechaza a nadie que venga a Él. Esta es la invitación para todo aquel que quiera venir a Jesucristo. La promesa está abierta a los pecadores. Y la quinta exhortación, que no sé si me va a dar el tiempo, pero del 18 al 20 dice así: testifico a todo aquel que oye esta palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiera las cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro la profecía, Dios quitará de su parte del libro y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en el libro. Bueno, amado, rápidamente hay una advertencia: no quitar nada de este libro. Y esto es una exhortación que ya lo vimos al principio del libro. Es un principio, podríamos decir, más amplio, no solamente de Apocalipsis, amado, de este libro, sino de toda la revelación de la voluntad de Dios en su totalidad. No podemos cambiar el mensaje de Dios. Es un pecado de presunción o de incredulidad contra Dios mismo. Añadir es inventar o poner doctrinas humanas. Fíjese, debemos combatir ardientemente por la fe que una vez nos fue dada a nosotros por los santos. En Deuteronomio, creo que el capítulo 4, versículo 2, también dice, nos dice que no debemos añadir nada, ni poner nada. Fíjese, Deuteronomio 4.2. No añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiré de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo ordeno. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio 12, versículo 2. Deuteronomio 12, creo que es 12:32. Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni quitarás. Deuteronomio 12:32, Deuteronomio 4:2, Apocalipsis 22. Fíjese, dice, la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces no podemos andar quitando, o a veces no hablo ciertas cosas. Eso es callar la verdad de Dios. Porque de verdad, amado, esto es un atentado contra Dios mismo, contra la palabra de Dios. De estar diciendo lo que Dios dijo o lo que no dijo, es hacerlo a Dios mentiroso o callar la palabra de Dios. En Deuteronomio 18, del 20 al 22, ¿sabe qué le pasaba? En Deuteronomio 18, del 20 al 22, a un falso profeta, amado, era apedreado. Porque había hablado algo que Dios no había dicho. Dios lo hacía, perdón que le voy a decir, cortito el asunto. Lo mataba. Y vemos ahí, no me da tiempo ahora, pero dice que vienen ciertas plagas. No habla de algo literal, pero sí le viene un castigo. En esta vida, con juicios parciales quizás, un endurecimiento, pero también hacia una vida, hacia la vida eterna que le espera, amado, porque mucho por cambiar la palabra o le da la palabra son guías de ciegos que guían a otras personas, extravían a las personas, prometen falsas promesas. Le dicen, no, porque Abraham era rico y próspero, y así como Isaías, dice, ahora diezmó, el Señor le dio todas estas cosas. Entonces el Señor tenía un manto que era entero, eso era la prosperidad, no eran pobres. Los pescadores ahora, acá en el Mar de Plata, los pescadores son empresarios, así hay que ser empresarios, usted no es un pobretón ahora. ¿No he escuchado a esa gente que saca los textos fuera de contexto y cambian la palabra y le añaden? No, amado, tal como está ahí, todo el consejo de Dios que nos fue dado. Estas plagas son un juicio de Dios que va a venir y Dios va a juzgar. ¿Sabe por qué? Porque han hablado y han tergiversado el testimonio de su propia palabra. Por eso que yo lo digo hace años, amado, esto es a la ley y al testimonio. De esto se debe predicar, sola escritura, la palabra. Por eso que me diga, ¿por qué Daniel siempre está esto? Yo siempre digo hace años, mirá, yo estoy pronto. Si vos me querés exhortar, pero vos me vas a tener que dar un texto, un versículo, y en su contexto. Y si yo de verdad, vos me convencés por el Espíritu Santo, yo voy a ser humilde y voy a bajar la cabeza. Pero yo le dije esto a un pastor, que me dijo, vamos al centro, me dice, no, acá. Bueno, vamos a hacer una cosa, le digo, si vos me convencés de tu doctrina, yo voy a ir ahí y dejo esto de verdad. Pero si yo te convenzo por esto a vos, de que tu doctrina está errada, y está hablando otro bautista,
entonces vos vas a dejar tu dinero y tus dólares de Estados Unidos y te vas a volver. Porque a mí no, yo no tengo ganancias acá. Yo el pastor no estoy porque gano. No, ¿qué hacemos? No hubo acuerdo. Porque yo puse esto. ¿Cuántos me conocen, por lo menos que están ahí, cuando le digo, hable Dios y calle el hombre? ¿Y qué hago en la mesa siempre? Pongo esto. Porque esto no se puede añadir ni quitar. A mí no me importa el pensamiento humano y la filosofía y la experiencia que pueda tener. Hoy dice, no pondrás ni quitarás. ¿Cuántos profetas, cuántos falsos apóstoles ponen y traen nuevas revelaciones? O añaden, como si Dios necesitara ayudita. Fíjate cómo le fue a Abraham cuando quiso darle una ayudita a Dios. Que nació el otro hijo, porque no confió en la palabra de Dios. Que se metió con Agar y nació Ismael. Porque no confió en lo que le dijo, no esperó el tiempo de Dios, quiso apurarse. Porque Dios quizás se olvidó, ¿vio? No, amado, entonces hay una severa advertencia acá y consecuencias espirituales que hay ahí y van a estar una eternidad apartado de Dios eternamente. Entonces, amado, el tiempo se me ha acabado. Mira, el regreso del Señor no sabemos cuándo va a ser, pero sabemos algo, que puede ser inminente, no sabemos en qué momento. Lo cierto es esto, la muerte es segura nuestra. Esto es algo que no nos podemos. Lo importante es cómo nos encuentre, si dormimos en Jesucristo o no. Pero escuche, todas estas doctrinas que hemos aprendido a lo largo de Apocalipsis no deben quedar ahí como otra, como Efesios, como Gálatas, 1 Corintios, 2 Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, Juan, Santiago. Toda la Biblia vimos, amado. Vimos el Antiguo Testamento en todos estos años. Me faltaba Apocalipsis nada más. Voy a empezar por Mateo, que es un libro difícil, pero no tiene que quedarse acá. Si estas doctrinas son verdaderas y creemos que Cristo viene, entonces ya tiene que empezar estas doctrinas, como dice Romanos 6, 7, a amoldar nuestro carácter, nuestra santidad. Porque Cristo habita dentro de nosotros. La imagen de Cristo se está moldeando dentro de nosotros. Si estas verdades son verdaderas, amados. Porque si no, hemos oído en balde. Fíjese lo que pasó a estas 7 iglesias. Alguna iglesia, la iglesia de Efeso, había perdido el primer amor. ¿Quién había fundado esa iglesia? El apóstol Pablo. Después mandó a Timoteo, después mandó a Tito. Y se dice que después habían perdido el primer amor en el Apocalipsis. Si usted estudia la historia de la iglesia, dice que no quedaron cimientos. Si busca usted ahora fotos de eso. No existe más. Por eso que debemos orar y velar, amados. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para orar. Sabe que me quedaron muchas cosas, Señor, por hablar. La santidad no solamente es un asunto de una piedad personal y apartarnos de nosotros, sino que debemos llevar este mensaje de salvación y advertirle que el Señor Jesucristo dijo, viene pronto, no sabemos cuándo será esto. Los burladores se burlan, Señor, y se ríen, no creen, pero nosotros, Señor, no debemos sellar estas palabras, esta profecía, porque no sabemos cuándo es, Señor. Lo cierto, sabemos que usted, Señor, lo que ha prometido lo va a cumplir, Señor. Usted no es un Dios que miente, Señor. Usted es un Dios veraz, Señor. Así le pedimos, Señor, que usted nos encuentre siempre como obreros trabajando, si hemos puesto la mano en arado, que no miremos hacia atrás, Señor. Ayúdenos a llevar este mensaje de salvación a las personas y a no quitar las palabras de esta profecía, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesucristo y como siempre decimos amén. Amén. Amén.